hoy para analizar, debatir, con tiempo, sin reglas, pero sí debatiendo, obvio. Las reglas son es que, pues con respeto, adelante, lo que sea, ¿no? Bueno, o lo que quieran, ¿no? No, hombre, por eso están invitados. Qué gusto tenerlos por acá. Ernesto Lucas, integrante o diputado de Movimiento Ciudadano. Ernesto, bienvenidos. Al contrario, Luis, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Coordinador o diputado? ¿Eres Diputado nomás. diputado? Ah, ok, eres el diputado de Movimiento Ciudadano. Ernesto de Lucas, Jacobo Mendoza, diputado Sí, de Morena. sí, gracias, buenos días, a sus órdenes, muy amable por la invitación. Kiko Munro, diputado del partido Encuentro Social. Encuentro Solidario. ¿Encuentro Solidario? Así ¿Es solidario? Social. es solidario. Aquí en el estado de Sonora ese es el nombre. Pero ya ni me sé los partidos ahora tampoco. Mira, bueno, entonces Encuentro Solidario, pero es PES. Pues, PES, pues, así es. y vía Zoom estaba convocado, está en la Ciudad de México, Gildardo Real. Gildardo, ¿te encuentras por ahí? ¿Te escuchas? Sí, muy buenos días, muy buenos días a todos ahí los diputados, muy buenos días Luis Alberto, un saludo a tu auditorio y gracias por la oportunidad de estar aquí presente. Gracias a ustedes, a los cuatro, les agradezco mucho que estén aquí. A ver, son pues dos contados, ¿no? La oposición, que es Gildardo Real, como dirigente del PAN, y Ernesto Lucas como Movimiento Ciudadano. Y del lado de Morena, la posición del contexto que vivimos es Jacobo Mendoza y Kiko Munro, para hacer bien un contrapeso, para que estén en iguales, porque siempre se invitaba en las mesas 3 contra 1, no, digo, para que esté pareja la cosa, los que le toca defender al gobierno de Alfonso Durazo o contrastar o resaltar lo que ha hecho el gobernador del lado de Jacobo y Kiko y lo que las dudas o los cuestionamientos que tenga la oposición. Estos ejercicios Proyecto Puente los ha hecho desde hace 12 años, desde que abrimos la radio y los medios aquí en Sonora, y por supuesto que lo seguimos haciendo con la total libertad y con el objetivo de impulsar el debate de las ideas. Así que vamos a hacer preguntas simples. A un año, ¿qué ha hecho Alfonso? ¿Qué no ha hecho? Y los retos. De ahí los vamos a desdoblar para no irnos con tecnicismos, y ustedes por supuesto vienen preparados, son gente preparada para decir que sí, que no, para defender, contrastar. ¿Qué ha hecho Alfonso Durazo? Ernesto de Lucas, o vamos con los cuestionamientos de la oposición. Después la oposición, primero ustedes. ¿Qué ha hecho Alfonso? Pueden interrumpirse, yo voy a moderar aquí también. ¿Qué ha hecho Alfonso Durazo? ¿Jacobo o Sí, Kiko? bueno, pues en este primer informe nosotros valoramos positivamente la gestión del doctor Alfonso Durazo. Te podría decir que a grandes rubros, en lo político, en lo económico y en lo social hay resultados. En lo económico, la recuperación, la estabilidad de las finanzas después del estado de quiebra en el que se entregó, las inversiones, tanto públicas como privadas, y el no endeudamiento, el no incremento de los impuestos, la redistribución del presupuesto y el gasto público hacia lo social. En lo político, te podría decir un estado que se recupera en el poder para ponerlo al servicio de la gente. No es ya un estado más gobernado para las élites y por las élites, es un gobierno a ras de suelo que trabaja en beneficio de los más necesitados y trabaja desde la lógica de lo municipal, de lo local y de lo regional. Y con una extraordinaria relación política a nivel nacional, lo que está acarreando grandes beneficios. Entonces, un estado que no reprime, que no persigue, que no hace del poder un ejercicio de extorsión hacia los ciudadanos o hacia los opositores. Plenas libertades, pleno respeto a los poderes, pleno respeto a las libertades democráticas. Y concluiría en lo social, pues un Estado que está viendo por los más necesitados, que les toque ya a los que nunca les ha tocado. Se gobierna para todos, pero se pone especial atención a los que más lo necesitan. ¿Por qué? Porque sabemos que hay condiciones de pobreza, sabemos que hay condiciones de hambre, sabemos que hay condiciones de enorme necesidad y que estamos también en un proceso muy particular de pospandemia y que tenemos que invertir y gastar más en aquellos que más lo necesitan. Entonces, yo destacaría en esta primera intervención esos 3 grandes rubros, ¿no? Ernesto, ¿qué tienes que decir a lo que dice Jacobo? Mira, yo creo que en primer lugar lo que estamos analizando hoy es algo sumamente mediático, porque la glosa del informe como tal apenas se entregó ayer, poco antes de mediodía al gobierno, y ahí creo que es la parte formal u oficial de la que debemos de partir. Ayer lo que vimos, y por ende abro con esto el comentario,
Fue un evento en el que se critican a los grupos tradicionales o los famosos 30 años que se menciona y que desde que tomó protesta el gobernador ha venido señalando, pero bajo los mismos esquemas y protocolos de antaño que esos mismos grupos a los que critica tenían. ¿Por qué? Porque todo se limita a que un informe de gobierno, lejos de ser un informe en una proporción del 10%, se dedica a eso y el resto parecía un evento de presentación de plan de gobierno, porque siguieron las promesas. Entiendo que es temprano aún para poder hacer una valoración de los resultados o de lo que falta, pero también hay que ser muy realistas en lo que estamos aquí analizando, discutiendo y debatiendo. Estos protocolos siguen siendo los mismos que tradicionalmente se han utilizado, no hay cambios al respecto. Se informa de cuestiones que en efecto se tienen que puntualizar. Creo que la que tengo que reconocer es una que fallaba muchísimo, particularmente en la Secretaría de Hacienda, en la situación de los municipios y los organismos autónomos particularmente, que tenían que recibir en tiempo y en forma las prerrogativas, las participaciones correspondientes que les llegaban mochadas o les llegaban no completas. Eso cualquier alcalde hoy en día te lo puede decir y eso es algo que se tiene que reconocer. Fuera de ahí, lo que vimos el día de ayer fue lo que ha sido una tónica y una dinámica hasta ahorita de esta administración, de estar haciendo anuncios y más anuncios. Y creo que el gobernador sí se puede notar que trae ganas, sí se puede notar que está recorriendo el estado, pero que le está quedando a ver mucho su equipo de trabajo. Kiko, ¿qué ha hecho el gobernador? ¿Cuál sería tu primera intervención? Después voy con Gildardo. Bueno, yo lo que vi ¿Qué ayer opinas? fue que Sonora ya cambió. Vi un gobernador definitivamente comprometido con las causas de los más necesitados, pero también planteando una serie de resultados que, a pesar de que se ha criticado que no se han tangibilizado, muchos sí están en un proceso de ejecución, otros, como todo proyecto, conllevaron primero una planeación, obviamente un proceso de gestión, un proceso de licitación y están o ejecutándose o próximos a ejecutarse. Estamos hablando de gestiones de 89,000 millones de pesos en proyectos estratégicos que podemos desglosar en el transcurso del programa, en contraposición con 27,000 millones de pesos que se declaró en el primer informe de Guillermo Padres, no solamente en obras estratégicas, sino también refiriéndonos a programas de todos los vectores o variables que componen un gobierno del Estado, o contrastándolos con los 6,000 millones de pesos que se declararon en el primer informe ejercidos por el gobierno de Claudia Pavlovich. Yo lo que creo es que las oportunidades se están y obviamente van a continuar generándose en beneficio de todos y de todas, como lo planteó el gobernador, pero también vi un gobernador valiente, echado para adelante, que no se arredra, que obviamente planteó una visión de Estado integral que propone solucionar problemáticas actuales, pero también resolver algunas situaciones que pudieran llegar a presentarse en el futuro. En eso consiste precisamente esa visión de Estado. Y también vi un gobernador humilde, un gobernador que reconoció que en algunos temas no pudo cumplir las metas que se había propuesto, precisamente por lo que comentaba el diputado Jacobo Mendoza, que tienen que ver particularmente con el déficit presupuestal y obviamente el pago de una deuda onerosa y abultada de largo plazo, que le ha significado pues tener que hacer sacrificios muy significativos para poder enfrentar el día a día. Y lo que destaco sobre todo es esa excelente relación y capacidad de gestión que tiene en su interlocución con el presidente de la República, que pues al menos en lo que lleva Andrés Manuel López Obrador en el ejercicio de la función, ha visitado Sonora al menos en 20 ocasiones, con Alfonso Durazo, gobernador en funciones. También ha tenido su dosis de participación con el Estado de Sonora, ha impulsado temas estratégicos pues muy sensibles, como los 5, creo que hay en todo el Estado 5 proyectos de justicia que están dispersos en el Estado, que son muy representativos y que obviamente vienen a atender causas de antaño, que hoy por hoy pues significan pues una alternativa de progreso y obviamente garantía de calidad de vida para esa gente que históricamente ha sido olvidada. Gildardo, ¿cómo ves? Y después ya voy con los contrastes. En esta primera participación, lo que dicen tus compañeros, lo que dice Sí. por acá Kiko y Jacobo, sobre todo. Sí, siendo la primera participación de mi parte, lo que puedo decir es, no podemos dejar de observar que es el primer año. No podemos dejar de observar que todavía le quedan 5 años para cumplir
Sin embargo, el tema que más aqueja a los sonorenses tiende a ser el tema de la seguridad. Muchas familias de Sonora, muchos municipios se viven en el terror, se viven con miedo, se transitan las carreteras solamente por día y con instrucciones de cierto tipo de vehículos. Hay retenes fantasmas, hay hostigamientos, hay cobros de piso. El tema de la seguridad es la asignatura pendiente de este gobierno del Estado. No se percibe una estrategia, no se percibe una buena vertebración, no se percibe una energía con la que entren a ese tema y lo adolecemos todos los sonorenses. Hoy más que nunca necesitamos el tema de seguridad. El otro tema, coincido con el Pato, son los anuncios. Le hemos contabilizado por diferentes medios de comunicación los anuncios que ha hecho el gobernador, cerca de 119,000 millones de pesos que no se ven reflejados en el presupuesto del gobierno del Estado. Obviamente lo que se percibe es que el gobernador está haciendo una apuesta a la relación que comentan los diputados como Jacobo y Kiko Munro, a la relación que tiene con el gobierno federal, pero hemos sido abandonados por el gobierno federal de Morena. No lo estamos diciendo nosotros. Los anuncios de los 119,000 millones de pesos no se ven reflejados en un presupuesto federal tampoco. Espero, y a nivel de proyecto y aspiración, es que esto se empiece a ver a nivel de licitaciones, a nivel de ya anuncios con fechas específicas. Obviamente lo que se le puede aplaudir al gobernador es que haya solucionado un tema muy sensible con el tema de la carretera desde Guaymas a Obregón, que la haya liberado con el tema de los yaquis que estaban en un hostigamiento constante. Y todo el sexenio pasado nomás lo administraban el tema, pero no lo solucionaban. Espero que no sea nada más un anuncio con respecto al contexto del informe del gobernador y el lunes o el martes ya se vuelvan a poner los yaquis. Eso sería mi deseo. Y por último, a nivel de observación, es el tema de la adopción de parte del gobierno del Estado y de Morena con Claudia Pavlovich. Una vez que se asocian con Claudia Pavlovich, aceptan y además se asocian con toda su corrupción, con un pacto de continuidad y un pacto de impunidad, un perdón y una exoneración de parte de la humildad diaria de las mañaneras por parte del presidente de la República hacia Claudia Pavlovich, y heredan, continúan y aplauden la administración de Claudia Pavlovich, y pues no hay una persecución con los actos de corrupción de ella Muy misma. bien. Es decir, ya por terminar, Sí, vamos. que Porque el principal éxito hasta ahorita del gobierno de Morena ha sido el consulado, de Claudia Pavlovich en Barcelona. A ver, dice la oposición, Jacobo y Kiko, para ustedes, y ustedes ya por supuesto reviran, y aquí ya se pueden interrumpir, y pues ya vamos a la etapa del debate. Nos quedan 20 minutos muy buenos. Son puros anuncios, es un gobierno mediático, es un gobierno que revive los protocolos del pasado por lo que fue la liturgia, la presentación del poder, y dice, da un dato duro, Gildardo Real, que dice, ha anunciado 119,000 millones de pesos en obras, pero son puros anuncios y hay poca obra o no hay obra en este primer año. ¿Qué le puedes decir, Jacobo? Ahí hay algo que decir, mire. Ante el argumento de la oposición de los anuncios contra la realidad, vayamos a las realidades. Por supuesto que hay proyectos que se están anunciando y que se están planeando, pero de los que están ya trabajándose, a ver, está la planta de energía solar de Puerto Peñasco, la más grande de Latinoamérica, con una inversión millonaria, miles de millones de dólares, 1,300 millones de dólares, se está construyendo, ahí están trabajando. Se está trabajando ya en el puerto de Guaymas, los 4,000 millones que se canalizaron a través de la Secretaría de Marina para remodelar todo el puerto de Guaymas, poderlo hacer competitivo, poder poner las grúas estas Panamá, poder trabajar ya y desahogar los puertos del Pacífico. Con Asia y todo. Está la carretera a Chihuahua, ya se ignoraron los frentes de obra. Está la carretera Agua Prieta Bavispe. Está el tema de los aduanas,
ya en San Luis Río Colorado ya están remodelando, están trabajando. O sea, la realidad es cuando está la maquinaria ahí trabajando, y estas son realidades. Aparte de otras realidades, por ejemplo, el programa de becas, 73,000 jóvenes que tienen un programa de becas, que se complementa desde la primaria a la secundaria. La preparatoria ya está cubierta por la beca Benito Juárez del gobierno federal, y tienen un fondo de 500 millones, de los cuales 400 aportó el Congreso al reducirse su presupuesto en la mitad. Entonces, y eso aprobado por todos. Esas son las realidades. Además de todos los programas sociales que se están implementando en Sonora, la Sauceda, las inversiones que se están llevando a cabo en todo lo social, en todos los programas sociales, que como nunca se había invertido, son 300 millones. Entonces, ahí están los hechos. Ahora, los protocolos, pues, diferentes y conforme a la ley, fue el gobernador fue al Congreso, entregó el informe y se fue caminando al auditorio a rendir el informe, cosa que antes no se veía por el temor que se tenía a las manifestaciones y a los, exposiciones públicas que se podían tener del gobernante. Por ese miedo daban el mensaje y lo grababan y ya. Ahora es diferente porque se tiene contacto con el pueblo. Fíjate que, perdón, sí hay obras. sí, y particularmente son los dos proyectos icónicos que señalan, pero aquí tenemos que estar muy conscientes y sobre todo atentos los diputados, porque esto los hacen bajo los esquemas de asociación público-privada. Y yo creo que se les escapó, y sobre todo esto te da para un reportaje de información, ni siquiera cuentan con la aprobación del Congreso, y por ley la tienen que tener, porque son inversiones que se hacen con recurso público y con la iniciativa privada. Entonces, esa parte yo quisiera ver cómo la vamos a analizar, porque no es estrictamente dinero público el que se está utilizando, ni en el proyecto de Guaymas, ni tampoco en el de Puerto Peñasco, y por el Congreso no ha pasado nada. Digo, no es que necesiten tanto el Congreso, tienen ya más de las 2/3 partes ahí, no, pero en esa situación, legalmente lo necesitan. Legalmente cualquier asociación público-privada requiere pasar por el Congreso del Estado de Sonora, y estos dos proyectos no han pasado. Por lo tanto hay que ver bajo qué esquema, bajo qué dinámica, qué oficina o dependencia del Estado los está realizando. Creo que puede dar para muchísimo el análisis y la investigación de estos dos grandes proyectos. Y por otra parte, pues cuando te critican, porque así empezó también ayer el evento del gobernador, a las famosas políticas públicas neoliberales que tanto daño le hicieron al Estado y a México, pues ¿qué más neoliberal quieres que le está recibiendo inversión privada para asociarla con inversión pública en estos dos grandes proyectos? Kiko, ¿cómo ves? A ver. Sí, mira, algunas precisiones. ¿Necesita el Congreso? Como dice Ernesto, dice, ¿necesita el Congreso? ¿Lo está haciendo? Sí, la ley de asociación público-privada requiere pasar por Congreso. No, por eso Sí. pregunto al Kiko para contrastar. Habría que ver primero cuál es el ente que financia. En este caso yo entiendo que son recursos federales, muy probablemente en ese supuesto tendría que atenderse a la ley y orden federal para poder atender el análisis de este caso en lo particular. Pero yo me quiero remitir un poquito a lo que venía comentando tanto el dirigente del PAN como el diputado de Lucas, con respecto de temas que ellos en su percepción no se han atendido. Primero debo de señalar que hay una falta de coordinación en el discurso de algunos actores, particularmente del PAN. Ahorita escucho al dirigente con una crítica en los aspectos que tú ya referenciaste, pero ayer escucho a un Antonio Cesarán, que es emanado de Acción Nacional como alcalde, y felicita al gobernador, se congratula de los resultados hasta el momento y obviamente combina para seguir trabajando en equipo. Y un connotado panista que fue secretario de gobierno con Guillermo Padre, Roberto Romero, hace ver también en Twitter que está contento porque hoy sí ve un gobernador y obviamente lo felicita también por ciertos resultados que le reconoce. Por otro lado, sabemos y no podemos tapar el sol con un dedo, el tema y asignatura pendiente es la seguridad pública, definitivamente, sobre todo en lo que respecta a los delitos de alto impacto. Nos dolemos, por supuesto, de lo que está sucediendo y nos solidarizamos con las familias que han padecido este flagelo. Sin embargo, también el gobernador dio muestra y hizo declaraciones creo que muy determinantes en cuanto a que va por la pacificación del Estado, pero también ha invertido fuertemente en la actualización del estado de fuerza. Obviamente se está haciendo la chamba. En 2015 se entregan condiciones en el estado de Sonora con la acreditación de tener
el estado fronterizo más seguro de la República, y en 6 años se descompone, y en un año pues no es el Harry Potter de la política pública el gobernador, no se pueden hacer milagros. Sin embargo, creo que hay obviamente una clara determinación por atender el flagelo y resolverlo. Por otro lado, mencionaba ahorita, y lo he escuchado también reiteradamente en radios, en donde dice, no se aprecia en el presupuesto estatal ni el federal que vengan etiquetados recursos. Yo le quiero recordar al dirigente del PAN que a mí, siendo alcalde, él coadyuvó para etiquetarme recursos para resolver un problema histórico en el municipio de Puerto Peñasco, como el relleno sanitario, y nunca se aterrizó porque nunca Hacienda dispersó el recurso. Entonces no hay garantía de que por venir etiquetado fluye el recurso. Sin embargo, ahorita lo que sí hay es voluntad política, hay capacidad de gestión. En esas giras que ha logrado el presidente de la República al estado de Sonora, ha instruido a la Secretaría de Hacienda, se han firmado convenios y mediante convenios ha fluido el recurso. El ejemplo más palpable de ello es los 2.000 millones de pesos que se invirtieron también en el Hospital de Especialidades para terminarlo. Si bien es cierto, es una gestión que venía del sexenio anterior, no estaba terminado ni en capacidad de iniciar sus operaciones, y el gobernador Alfonso Durazo interviene, gestiona ante el gobierno federal sin estar presupuestado en el presupuesto de egresos de la Federación. Gira la instrucción a Hacienda, se convenia y obviamente fluye el recurso para que se pueda ejecutar la obra. Entonces no es menester, ni tampoco creo que deba de esperarse a que los recursos se etiqueten, porque antes se etiquetaban y no llegaban, o muchas veces eran desviados o se prestaba para otros actos que pudieran ser considerados hasta de corrupción, ¿no? Gildardo, a ver, adelante, se pueden interrumpir en esta etapa del debate, ¿eh? Adelante, Gildardo, para cerrar el segmento. A ver, ¿tienes algo que decir? En los sexenios pasados a este nivel había 600 asesinatos, y eso no es presumible. El día de hoy hay 1.800 asesinatos, y el 80% de los ciudadanos en temas de delitos del fuero común se sienten inseguros. El 80% de los sonorenses se sienten que viven en un ambiente de violencia. Y ese tema no se habla nada, no se genera una estrategia. Hay una famosa mesa ahí, que se le dice hasta coloquialmente la mesa que más aplauda, que se reúnen creo que los lunes o los martes, entes de seguridad de todo el estado, pero no se ve reflejados en los diferentes municipios. Y ya lo he dicho, las familias sonorenses en la mayoría de los municipios viven con miedo. Yo también le aplaudo, como lo decía Jacobo Mendoza ahorita, el tema del aumento del presupuesto en materia de becas. Muchos estudiantes hoy están recibiendo más beneficios para continuar con sus estudios, y el Partido Acción Nacional votó a favor desde el Congreso para disminuir el presupuesto del Congreso y aumentarle al sistema de becas. Hoy hay una serie de crisis en las que no le está entrando el gobierno del Estado, y tal vez no sea imputable directamente al gobernador, sino a su gabinete, como lo decía el Pato de Lucas. Uno es la crisis del listezón, falta de medicamentos, y y lo único que ha dado la nota el listezón es el director de listezón peleándose con todos los derechohabientes. La crisis del dengue, no se ha hablado nada de la crisis del dengue. Este gobierno, con una alta irresponsabilidad, no entró en sistemas de prevención en el Mayo, en el sur profundo del estado, y gente se está muriendo. Hay una seria crisis con materia del dengue, no le entraron al tema del abate, no le entraron al tema de la concientización, al descacharre, y hoy lo estamos pagando y nadie está hablando de ello. Nadie está hablando de la crisis del transporte, nomás se administra, pero no le entran. Hay una serie de crisis de los baches, que sí es cierto que el presidente municipal es el administrador directo y el que tiene que solucionar el tema de los baches, pero siendo una crisis del Estado, que más allá de un municipio que está una crisis en Nogales, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Obregón y Navojoa, debemos entrar a nivel estatal para solucionar el tema del tema de los baches. ¿Qué te digo del tema de Claudia Pavlovich? En cada uno de los aspectos que refería ahorita el dirigente, también en el tema de descacharras, no le puedes exigir al gobierno del Estado que vaya y atienda lo que es responsabilidad inmediata de un municipio. Si bien es cierto, y también lo padecido desde la alcaldía, tienes que pedir la coadyuvancia, el primer respondiente en cada caso, y particularmente en los temas que estaba mencionando ahorita, como el problema de la erradicación del dengue,
que se está presentando ahorita precisamente por el acopio de lluvias que ha padecido el sur del estado y que no hubo una campaña de concientización ni tampoco de prevención desde el orden municipal, y pues ahorita están pidiendo la reacción y obviamente la remediación por parte o exigiéndola de parte del gobierno del estado, y está bien, el estado no puede evadir la parte de responsabilidad que le toca, pero es un tema eminentemente municipal que se debe atender a través de las coordinaciones municipales de salud. A mí me tocó vivirlo, o sea, yo creo que no debemos de estar etiquetando o señalando responsabilidades a entidades cuando no son las inmediatamente correspondientes, lo municipal. Luis Alberto, es muy fácil lavarse las manos, pero el responsable es el gobierno del estado durante toda la vida, y si no, pregúntale a las personas que viven en Navojoa, Guatabampo, Chojoa y Álamos. Es el gobierno del estado el que emprendía, el que coordinaba ese tipo de esfuerzos. Y sí, tienen responsabilidad los gobiernos municipales, que también son de Morena, vale la pena decirlo. Sí. Ernesto. Fíjate que este tema de la epidemia del mayo, con motivo del dengue, es algo que se le salió de control. Y esto apunta al margen de que si se llevaron a cabo, que si le tocaban al municipio, que todos son de Morena, o al propio gobierno del estado, las famosas campañas y acciones de prevención o de descacharrización que se les llamaba, que evidentemente no se hicieron. Lo preocupante, Luis Alberto, es que no encuentras espacio en ninguno de los hospitales del sistema de salud pública del estado, en ninguna parte de esta región del sur. Se tienen que ir a Los Mochis o incluso hasta Culiacán a tratar. Y esto se presenta, Luis Alberto, porque algo que tampoco se menciona es que el gobierno del estado hereda el patrimonio hospitalario de salud, independientemente del estatus que guardaba, que por supuesto que no estaba absolutamente nada bien, a esta famosa situación del IMSS del bienestar. ¿Por qué te platico esto? Porque cualquier doctor, cualquier médico, antes de empezar a ejercer su profesión, sabe el error que esto va a traer consigo. Todos los doctores, al momento de terminar su carrera, o tuvieron que hacer su pasantía o sus prácticas o residencias, creo que les llaman, en alguna institución de salud pública. Y qué mejor que ese gremio para decirte que al momento de volver a centralizar los servicios de salud, como hoy está ocurriendo aquí en el estado de Sonora con este proyecto del IMSS Bienestar, pues simple y sencillamente vamos en retroceso. Esa es la razón por la cual en el mayo tú no encuentras hoy por hoy atención a ninguna persona que se enferme bajo ningún tipo de dengue, concretamente el hemorrágico. Se tienen que estar yendo o a Los Mochis o a Culiacán a tratar hoy por hoy. Y finalizo nomás con esto. Otra de las cosas que ayer tal vez pudo pasar desapercibido y hay que pues parar antenas ahí, es la tentación que dejó entrever de inmiscuirse como gobierno del estado en la autonomía que tiene que guardar la Unison. Ojalá puedan revisar esa parte al respecto, porque en el futuro muy cercano va a dar mucho de qué hablar. Pero dijo que la Unison sea libre, ¿fue que no fue? No, yo creo que hay una interpretación diferente ahí, diputado. ¿O lo pueden analizar? Mire, lo que señaló el Unison es tal su respeto a la universidad que dijo que esperaba de los órganos académicos, sindicales y autoridades el consenso. Y es una expresión que también el Congreso ha manifestado. Nosotros esperamos de la comunidad académica un consenso para recibir ese proyecto y echarlo a andar en un parlamento abierto. No hay ninguna señal de intervención en la autonomía de la universidad. Y aprovechando también las observaciones que se hicieron en el tema de seguridad, mire, sí se está haciendo y a diferencia del pasado, se está responsabilizándose de la conducción del Estado. Lo que antes se le echaba la culpa a la federación y yo no me meto y es tema federal, ahora el gobernador conduce la seguridad. Y sí es cierto, se está avanzando y se está trabajando. A ver, recibe el Estado con 900 policías. No se contrató policías durante mucho tiempo. Rápidamente él, en un año, dijo, voy a duplicar la policía. Reconoce que no alcanzó a duplicar, pero van 680 tantos policías más a la seguridad directa. Está la coordinación con la federación y es todos los días, no es una vez a la semana, es todos los días, se revisa, se analiza y se llevan acciones. Y qué bueno que en este sentido también podemos vincular la discusión a la aprobación que se dio ya para la permanencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Guardia Nacional. Todo esto hace un conjunto de elementos en donde se está reforzando y atacando el tema de la inseguridad. Concluyo nada más porque me faltó mencionar de las inversiones, las plantas que se van a instalar de licuefacción de gas que ya están trabajándose tanto en Puerto Libertad como en Guaymas. Me faltó mencionar también la carretera Chihuahua, me faltó mencionar los planes de justicia que son para el pueblo yaqui, pueblo Seri, pueblo Guarijío,
Pueblo Mayo y para Cananea. Son inversiones que se están implementando en diferentes rubros: educación, salud, vivienda, infraestructura, miles de millones de pesos. Casi 12,000 millones nomás para el pueblo yaqui. Y los grandes proyectos turísticos que se están realizando y que se tenían abandonados en Sonora. Solo por mencionar el esta presupuesto parte, ¿no? social más grande de la historia, que hoy sí está llegando donde tiene que llegar y que se desdobla precisamente en bienestar para las familias que más lo necesitan, particularmente atendiendo pues un problema muy sentido como el de pobreza alimentaria. Pero hablando de salud, hay un plan histórico para rescatar 375 unidades de salud. También se firmó un convenio de inversión con INSABI por 203 millones de pesos para rehabilitar y remodelar 150 centros de salud, de los cuales 100 ya fueron atendidos, hablando de que no hay obra tangible. 100 ya fueron rehabilitados, 50 se van a terminar antes del 15 de diciembre. ISTESON, ahorita se mencionaba este tema que es un problema también muy complejo y que se viene arrastrando de mucho tiempo a la fecha. Hay obviamente un combate directo para atender no solamente la corrupción, sino también para entregar cuentas con transparencia. En eso se ha empeñado este gobierno, y obviamente también invirtiendo para que tenga equipamiento en temas muy sensibles como la imagenología. Hay 62 millones de pesos de compra consolidada entre la Secretaría de Salud y también el ISTESON, por mencionarte algunos casos. Y nada más para cerrar el punto y regresándome tantito al tema de la responsabilidad municipal. Yo sí he sido alcalde, dirigente, yo he sido 2 veces alcalde, sé perfectamente bien cuáles son las atribuciones, sé perfectamente bien cuáles son las obligaciones, y en este caso no tenemos que preguntarle absolutamente a nadie. Obviamente hay una corresponsabilidad estatal, obviamente se necesita del apoyo y la coadyuvancia del Estado, pero el primer respondiente y el primer obligado es el municipio. Gildardo, para cerrar, pues ya tenemos por acá ya casi 40 minutos. Qué rápido se va, rapidísimo. El encargado... A ver, cerramos, Gildardo. Conclusiones, sí, Gildardo. muy rápido. Para contestar. Muy rápido. El encargado de salud de la Comisión Sanitaria del Río Mayo dijo, hasta burlándose, que deberían la gente del Mayo de Guatabampo de adaptarse al clima y al dengue, que es parte de su hábitat. Es muy irresponsable de su parte, y evidentemente es parte del gobierno del Estado. Hay un serio problema económico en el Estado y en el país, y bajó la tasa de empleo al llegar Alfonso Durazo a este gobierno. Hechos son amores y no buenas intenciones. Sin duda hay una buena intención, y sin duda es un año. Todo lo que se ha dicho ha sido mediático, ha sido parte de anuncios y no se ve reflejado. Pues a ver, hablaron de la ¿no? Sauceda, le inyectaron 7 millones de pesos. A la Sauceda le caben 1,000 millones de pesos. Le aplaudo la buena intención, pero no podemos engañar a los sonorenses ni acabar con la esperanza de los sonorenses que votaron por ellos. No se ve reflejado. Los 119,000 millones de pesos, los 13,000 millones de pesos que se van a necesitar para la carretera de Chihuahua a Sonora, que dicen que ya hay un anuncio al respecto, o la de Bavispe y de Agua Prieta a Chihuahua, no se ve reflejado, no te digo en ningún proyecto presupuestal, en ninguna licitación. Ayer lo decía el gobernador, la inversión se da por etapas, dirigente. Primero se está invirtiendo obviamente en el cimiento y gradualmente se va a ir desdoblando la inversión para que se pueda materializar. O sea, no puedes invertir los miles de millones de pesos en una sola etapa y verlos reflejados en un mes. Es un año, como bien lo dijimos, de gestión, obviamente de planeación, de licitación, obviamente de concurso, y obviamente está también mucho de ello en ejecución. Yo soy testigo de algunas de esas obras, particularmente la planta fotovoltaica. Paso cada semana por ella, lleva un alto grado de avance, está por iniciar la segunda etapa, pero además, como decía ahorita el diputado, hay otras que están ya avanzadas, ¿no? Voy a hacer un corte. Y está la cifra de generación de empleos, 53,000 empleos en Sonora. Quisiera concluir. Y el crecimiento económico. Adelante. Pero, Gildardo, para cerrar con la conclusión del primer informe de Alfonso Durazo. La realidad supera los anuncios. La realidad de los ciudadanos que estamos viviendo supera lo que está diciendo el diputado Jacobo Mendoza. Cuando arrancó el gobierno del PAN, a este nivel ya habíamos invertido 4,700 millones de pesos. El gobierno de Claudia Pavlovich, que yo creí que era un gobierno gris, que por cierto que hoy es de Morena, Claudia Pavlovich, había invertido 1,800 millones de pesos. Hoy se han invertido 433 millones de pesos. Hoy el 80% de los sonorenses se siente inseguro, pero además desesperanzado,
no hay nadie que le responda y el gobierno del Estado no articula ninguna estrategia. Y por terminar, nosotros como Partido Acción Nacional hicimos denuncias de 8,000 millones de pesos en desvío de recursos del gobierno de Claudia Pavlovich ante la Fiscalía Anticorrupción y nada ha pasado. Le han entrado cientos de millones de pesos por la venta de los estadios y otros terrenos que eran del Listezón al gobierno de Claudia Pavlovich, que eran del Listezón y se desviaron para el gobierno del Estado y no sé dónde quedó eso y la está tolerando, la están encubriendo y la están perdonando por parte de este gobierno con un pacto de impunidad. Claudia Pavlovich y Morena son lo mismo. Jacobo. Bueno, decir que la realidad se expresa en cifras y en lo que el ciudadano cotidianamente ve. Ahí están las inversiones, está la obra pública, palabra que se dejó de escuchar durante muchos años. Hay ya obra pública, hay cifras de crecimiento económico, líder en la frontera con el 5.6% de crecimiento económico Sonora en este año. O sea, estamos remontando, estamos recuperándonos. Y están también las cifras del empleo, 53,000 empleos. Entonces, si se tiene problemas con el reconocimiento de la realidad, pues que cada quien lo trate de explicar. Nosotros respetamos a la oposición, no queremos una oposición complaciente, por supuesto que no, pero ponemos a su consideración las cifras y el trabajo. Y para eso está el Congreso también, para vigilar y analizar. Y finalmente decirle a la gente que efectivamente lo que la gente pidió, que fue un cambio y una transformación y dejar atrás las prácticas del viejo régimen, se está haciendo con el gobernador doctor Alfonso Durazo, se está haciendo la realidad de lo que el pueblo esperaba, ese cambio tan anhelado, esa recuperación del Estado y como dice el gobernador, ya era hora de que a Sonora llegara un gobierno que gobernara para todos, no para unos cuantos, y esto lo estamos viviendo. Ponemos a consideración de la gente los logros del gobierno y por supuesto estaremos informando de lo que se vaya avanzando. Ernesto, conclusión. Mira, yo espero que el auditorio pues no se haya enfadado porque aquí lo que se vieron fueron ópticas distintas de pensar de diferentes corrientes ideológicas de la política. La representación del Estado. Lo mejor que puede pasar para juzgar el primer informe de gobierno es que el ciudadano común, ese que te sigue en tus multiplataformas, Luis Alberto, sea quien emita una opinión, que vea si realmente hay obra, que vea si realmente están bajando las becas, que sienta si realmente su municipio, su calle, su bache, los servicios públicos han mejorado, porque no hay que perder de vista algo. Se puede estar siempre culpe a lo anterior, o proyectando al futuro. Pero mientras ese ente que es el ciudadano común, el que no milita en ningún partido político, el que no tiene una corriente ideológica, no lo defina, no lo juzgue o no lo siente en el bolsillo, pues todos los que digamos lo demás va a ser en vano. Gracias, Ernesto. Al contrario, gracias. Kiko. Yo cierro con lo siguiente. Yo hoy por hoy veo un liderazgo encabezando el Poder Ejecutivo en el Estado con visión, con convicción, que está plasmando políticas públicas solidarias desde donde duele, a ras de suelo, como él lo menciona, pero sobre todo comprometido para en la misión precisamente de crear condiciones de oportunidades para todo Sonora, atender las causas de los más necesitados. Y cierro nada más comentando lo siguiente: lo que no se vale desde una perspectiva eminentemente política son las verdades a medias. Yo creo que llega tarde la postura opositora del dirigente del PAN, habiendo sido diputado en la pasada legislatura, tuvo la oportunidad de aprobarle absolutamente todo lo que quiso la gobernadora Claudia Pavlovich, y si le importaba tanto que hubiera recursos disponibles para materializar mejores condiciones y resultados en seguridad pública, en salud, en todo lo que ha referenciado como parte de su crítica, creo que estuvo en la posibilidad de destinarlos y asegurarse que llegaran a buen fin y no haber sido partícipe, cuando menos por omisión, ya no quiero decidir si por acción también, de ese desvío de recursos que está observado en la pasada legislatura, que asciende a más de 400 millones de pesos. Hildardo, ¿quieres decir algo por alusión? O para cerrar, rompo el protocolo. No, la verdad es que nosotros en ese momento a la exgobernadora Claudia Pavlovich, en todas sus cuentas públicas observamos lo que te estoy diciendo absolutamente en este momento. Es más que evidente que el silencio de Jacobo Mendoza cede ante la opinión lo que está sucediendo con Claudia Pavlovich. El gobernador ya la exoneró.
nosotros lo hemos señalado, lo señalamos, no tengo por qué darle respuesta a nadie, lo señalamos, ahí están las pruebas, los 8,000 millones de pesos que denunciamos ante la Fiscalía Anticorrupción, lo señalamos durante 3 años siendo diputados de oposición nosotros también, y ahí están las pruebas, es más que público esa documentación. Además, fui diputado del 2012 al 2015, donde hubo una desincorporación de los estadios y ciertos terrenos y se pasaron a parte del patrimonio del ISTESON. La gobernadora Pavlovich recibió esos cientos de millones de pesos y no se los dio al ISTESON. Se los pregunto a los derechohabientes que no tienen medicamentos, se los pregunto a los pensionados y a los jubilados que no les ha llegado el recurso por parte del ISTESON. Se los digo a la gente que va por un servicio médico y los tratan mal el director del ISTESON. Ahí está la corrupción y este gobierno de Morena los está tolerando y nosotros los hemos estado denunciando. Nada más, permítame, no hay silencio. Hay la investigación de 50 expedientes penales, se anunció ayer. Lo que cambia son las formas. Se está haciendo de una manera profesional y con apego a la ley y con respeto. Y me extraña que sea la expresión de un dirigente de un partido que fue perseguido, su administración, con formas no legales y con formas no propias de los procedimientos. Entonces, lo que se está haciendo en este gobierno y en esta administración es trabajar desde la investigación profesionalmente y no litigar en medios los asuntos que deben de ser competencia de las fiscalías. Les agradezco mucho. Sí, pero el gobernador la felicitó por Twitter cuando le dieron el consulado en España. Está otorgando. Es en el momento precisamente en el que se decide no ser un gobierno de cambio y ser un gobierno de continuidad y tolerante a la corrupción de Claudio Pavlovich. Ya nos vamos, porque podemos seguir aquí toda la mañana y no tenemos problemas. Les agradezco mucho a los 4. Gracias por su... Y ojalá nos vuelvas a invitar. Sí, no, encantado. Se los prometo. Con gusto. Vamos a hacerlo con más Gracias. seguido aquí para fomentar el intercambio de ideas.